Yerixel González, asesora financiera y familiar desde hace más de 10 años. Pues me he dedicado a asesorar a muchísimos clientes en lo que es la parte financiera, a cuidar a lo que son su patrimonio, a su familia y demás. El día de hoy, pues en el webinar vamos a tener un punto pues súper importante en la vida de todos nosotros, que vale la pena siempre llenarse y nutrirse de información. Sobre inundaciones en la chorrera Cecilio Saldaña, no está pidiendo adelante Cecilio, buenas tardes. Sí, por favor pueden silenciar el micrófono porque hay como un ruido, se escucha. Gracias. Vamos a poder aprender muchísimo con toda esta información que tengo pues para compartirles a ustedes. Y una vez, pues gracias por estar aquí. Como primer punto, vamos a ver si alguno de nosotros, bueno, yo siempre me la he hecho, lo que es la parte de cómo proteger a mi familia. Muchos de nosotros nos hemos hecho estas preguntas o hemos pensado esto alguna vez. ¿Cómo proteger a mis seres queridos? Y si ni Dios lo quiera, pues llego a fallecer de manera prematura por un accidente o una enfermedad. Si, por ejemplo, cómo pago mi hipoteca si me quedo sin empleo, cómo pagar los estudios universitarios de mis hijos, cómo planifico eso, qué pasaría si un accidente o por una enfermedad quedo discapacitado completamente y cómo planear mi retiro. Pues a través de los años he podido compartir con muchísimos clientes lo que es estas preguntas que se hacen, estos pensamientos que tienen, y obviamente pues mi trabajo y mi asesoría es poder brindarle a ellos lo que es una solución para cada una de estas interrogantes que tienen, poder buscarles en el mercado lo que es un producto que se ajuste a las necesidades que ellos tienen. ¿Cuál es el beneficio que tiene lo que es una protección patrimonial? Fíjate primero que todo lo que es la protección de nuestra familia, que es uno de los objetivos más importantes y uno de los cuales pues, los clientes pues, buscan lo que es una asesoría profesional. Lo que es la manutención de la familia y la protección, eso es uno de los puntos más importantes. La garantía de lo que es una inversión hipotecaria. Señores, una inversión hipotecaria es súper importante que la tengamos protegida. No solamente el bien, sino que el día de mañana que nos quedemos sin trabajo, que no podamos cómo pagarla, que tengamos una invalidez, cómo pagamos esa hipoteca, o que tan simple y sencillamente ni Dios lo quiera, lleguemos a fallecer, pues entonces de que esa hipoteca, esa inversión que hemos hecho, ese sueño que tenemos, ese techo que es para nuestra familia, quede la deuda o quede la inversión saldada. Una cobertura en caso de invalidez también es una parte importante de lo que es la protección patrimonial, porque si el día de mañana no podemos trabajar, no podemos llevar a cabo nuestra profesión, entonces que tengamos un producto que esté obviamente a nuestra necesidad y a esta cobertura para lo que es recibir una indemnización. Complemento o retiro de jubilación. Súper importante y se ve porque podemos ver, por ejemplo, a muchos abuelitos o pues muchas personas que hoy en día, después de su edad de retiro, siguen trabajando, porque con lo que se retiraron, con lo que se jubilaron, no les alcanza para poder llevar una vida como la que tenían cuando tenían un súper buen ingreso, porque el día que nos retiramos, ¿verdad? Las personas que son asalariadas, no todos se retiran, obviamente con una buena cantidad. Y en Panamá tenemos la situación, pues, de la Caja del Seguro Social, que obviamente, pues, en estos momentos no es que esté en su mejor posición. Y obviamente, pues, tenemos que buscar opciones aparte para todo lo que es la planificación y nuestro retiro. El plan de ahorro y educación universitaria también es algo súper importante que muchos de mis clientes hoy en día me preguntan y me dicen, Yerixel, si mi hijo el día de mañana sale bueno, se quiere ir a estudiar el extranjero
o quiere también que lo apoye con el tema de una maestría. Entonces, muchos clientes, desde que sus hijos nacen, empiezan a planificar o tienen o adquieren un plan para tener un ahorro a futuro, 18, 20 años, para poder pagar la educación de sus hijos. O simple y sencillamente también poder construir lo que es un capital para un proyecto especial. Por ejemplo, muchos jóvenes ahorita planifican la situación financiera porque dentro de 5 años, 6 años, quieren comprarse lo que es una propiedad, su primera inversión. Entonces hay productos que se ajustan, ¿verdad? Para que esa persona o ese cliente vaya obviamente pues construyendo desde ya ese capital. Déjenme aquí. Ok. ¿Por qué tener un plan financiero temprano? Pero antes de esto quiero definirles, para entrar ya más en tema, esto fue como un ya entrar más en tema, ¿qué es una planificación financiera y familiar? Porque muchas personas cuando escuchan esto y dicen, pero ¿cómo es esto? ¿Cómo lo hago? ¿Qué significa? ¿Con quién puedo hacerlo? ¿Lo hago solo? ¿Tengo que tener un experto que me asesore? Lo más importante siempre es tener un experto que te asesore, ¿verdad?, en la materia y que pueda ayudarte con esos objetivos o con esas ideas que tú tienes, ¿ok? Un plan de protección y planificación financiera y familiar es tener lo que es una cantidad de dinero adecuada para un momento adecuado, que son todos esos momentos anteriores que ya les he mencionado. ¿Ok? Y es una radiografía de nuestras finanzas, es un escáner de todo aquello de nuestros ingresos, de cuánto gastamos, de cuánto necesitamos para el futuro, para la alimentación, para nuestros hijos, la educación, para el retiro, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y por qué es súper importante tener nuestras finanzas organizadas y o hacer un plan desde temprana edad? Porque entre más temprano empecemos a planificar nuestra vida financiera y familiar, más rendimiento va a tener ese producto que nosotros vamos a adquirir. ¿Ok? Y esto aplica, señores, no solamente para la clase baja y la clase media, también aplica para la clase alta. ¿Okay? Tener un plan financiero temprano nos va a ayudar a conocer de manera integral nuestras finanzas, saber cuánto ganamos, cuánto gastamos y cuánto tenemos o cuánto también necesitamos para poder alcanzar nuestros objetivos. Saber también, por ejemplo, el día de mañana, si quiero hacer un viaje también, o los sueños que tenga, poder cumplirlos. ¿Qué necesito para poder hacer eso? ¿Cuánto dinero? Etcétera. Señores, me incluyo porque somos el principal sustento de nuestra familia. Y en eso, me gusta mucho esta imagen porque es como la carretilla, es como meter todo allí, todo lo que realmente incluye lo que es una familia, inclusive a nosotros mismos también, lo que son nuestros compromisos, que tiene que ver con lo que pagamos del celular, con la alimentación, con los muebles, con el hogar, con la hipoteca, con la casa de retiro, si queremos también una casa para retiro, con el transporte, con el auto, etcétera, etcétera. Entonces, la educación también, porque no solamente para nuestros hijos, también nosotros que queremos seguir educándonos, ¿verdad? Para crecer como profesionales, incluimos todo esto en una planificación. También está la parte de salud, súper importante para estos temas que estamos viviendo hoy en día a nivel mundial, tener una planificación familiar en el área de la salud es súper importante y más adelante vamos a ver un poquito más sobre eso. Una pregunta súper importante que es muy incógnita es ¿cuántos meses puede resistir económicamente sus seres queridos si usted llega o si llega a desaparecer el 100% de sus ingresos? Muchas veces esta pregunta hasta yo misma me la he hecho, porque obviamente pues yo debo desde los 18 años que empecé a ser asesora financiera y familiar, llevo planificando
también lo que es mi vida financiera. Y, por ejemplo, en estos momentos en que está la pandemia, muchas personas han quedado sin trabajo. Muchas personas no tienen ni siquiera para comer. Entonces, por eso es que es súper importante el tema de una planificación financiera y familiar, porque realmente en estos momentos es donde uno ve el beneficio y la ayuda que puede tener una reserva, ¿verdad?, de dinero para poder cubrir estos meses que hemos llevado en cuarentena, que no tenemos trabajo y que la economía realmente está en esta situación por el tema de una pandemia. Planificar en 6 pasos. Realmente aquí lo resumí porque para planificar hay muchos pasos y lo traté de resumir de esta manera, en 6, de una manera súper corta para poder brindarle a ustedes pues, la información precisa y necesaria. El primer paso es recabar la información. Aquí en este primer paso, pues nos reunimos con un asesor de confianza, donde nosotros vamos a poder hablar con esa persona toda nuestra información privada. Cuánto ganamos, cuánto gastamos, dónde estudian nuestros hijos, si tenemos hijos, si no tenemos hijos, pues cuándo planeamos tenerlos, o si por ejemplo ahorita solamente quiero pues planear lo que es mi retiro, o si estoy por comprarme una casa. Aquí vamos a darle toda la información a ese asesor para que él pueda diagnosticarle a usted qué es lo que usted necesita o hacerle una recomendación. Luego pasamos a establecer los objetivos. Aquí es donde vamos a definir qué yo quiero, qué necesidad tengo para cubrir. Si es, por ejemplo, quiero retirarme a los 55 años, súper bien. Si, por ejemplo, quiero mandar a mi hijo a estudiar, no sé, a Londres, o quiero mandar a mi hijo a estudiar a Estados Unidos. La educación, señores, es bien cara y todos los años va subiendo de precio, hasta las escuelas privadas van subiendo todos los años de precio. Luego, ese asesor, con esa información que recaudó, le va a hacer un análisis. Ese análisis nosotros lo llamamos el ADN del cliente. Ese ADN o ese análisis es donde el asesor va a poder revisar todo de una manera súper minuciosa para poder desarrollar el plan y presentárselo a usted. Y ese plan lo van a revisar juntos. Entonces, allí vamos a hacer ajustes. El presupuesto, si esto le parece bien, si está dentro de lo que usted pues, necesita, si va a cubrir eso, o si también usted quiere hacer algún otro detalle. La implementación es la ejecución de ese plan que usted escogió, que se adaptó a sus necesidades, que usted en este momento tiene. Porque, señores, no todos los planes y no todas las necesidades son iguales. Cada persona tiene una necesidad diferente que cubrir. Hay unos que tienen más, hay otros que tienen menos. Y por último es el monitoreo y la revisión de ese plan que pusimos en ejecución. Esto es súper importante que nosotros mínimo todos los años, ¿verdad?, se revise. ¿Por qué? Porque puede que en un año, por ejemplo, yo tenga otro ingreso, que haya tenido otro hijo, que pues se me haya ocurrido otra idea, de que quiera hacer otra inversión, de que muchísimas cosas pueden pasar en un año. Como mínimo es súper importante que revisemos ese plan que nosotros hayamos puesto en ejecución antes. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, llega una situación inesperada? Y en este caso quise poner lo que es la pandemia, porque esto nos agarró de sorpresa a todos. Muchos no estaban preparados. Converso a diario con muchos clientes y me dicen, Yetisel, no estaba preparado, estoy sin trabajo, no tengo cómo pagar la educación de mis hijos, no tengo cómo pagar comida, mi esposa es ama de casa, etcétera, 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 o soy madre soltera. O sea, diferentes situaciones que se presentan y diferentes situaciones que han salido a raíz de la pandemia. Entonces,
Por eso es la importancia de tener o de prever con anterioridad lo que es una planificación financiera y familiar. Yo les cuento una anécdota. En estos 10 años que yo tengo como asesora financiera y familiar, yo siempre trato de tener una relación muy cercana con mis clientes, de que mis clientes obviamente tengan esa confianza en mí. Y lamentablemente yo he perdido ya 3 clientes que han fallecido, uno por accidente y 2 por enfermedad. El año pasado falleció pues un cliente muy querido que tenía muchos años de ser mi cliente y él casualmente había tomado su plan para lo que es su retiro y la protección de su familia. Es muy lamentable porque era un cliente pues muy querido, soy muy amiga de su esposa y tengo la dicha pues de conocer también a su hijo que está en la universidad. Y este cliente, cuando yo lo conocí, él manejaba taxi. Él manejaba taxi y ese día yo iba a buscar el primer carro pues que yo me estaba comprando cuando lo conocí hace aproximadamente 7 años. Y pues yo le dejé mi tarjeta, él me contactó, hicimos una cita, hicimos todo este tema de la planificación y en ese momento pues la necesidad que el cliente quería cubrir, él tenía ya como unos, sí, como unos 50 años, me dijo, lamentablemente estoy empezando tarde, pero bueno, es mejor empezar ya y no esperar tanto tiempo. El cliente falleció el año pasado por una enfermedad que pues se le complicó. Tenía básicamente pues su retiro, sus ahorros para su retiro, vivir tranquilo, y tenía la parte de que ni Dios lo quiera, pues él llegase a faltarle a su familia. Hoy en día yo me siento muy contenta porque por lo menos en la parte financiera llegué a su vida, lo pude asesorar de una manera integral, le hice ese ADN, ese escáner, y hoy en día su hijo puede seguir la universidad. Puede seguir la universidad, él está pues estudiando, se le indemnizó obviamente pues a la familia, fue una situación inesperada también para la familia, pero gracias a Dios se pudo obviamente pues planificar con tiempo lo que es esta situación inesperada. Y como este caso pueden haber muchísimos otros casos también, tengo clientes que han quedado sin trabajo, no a raíz de la pandemia, en años anteriores, y hemos podido ayudar a ese cliente con obviamente su planificación de que él pueda seguir pagando su casa hasta que él pueda conseguir lo que es un nuevo empleo. Entonces, son situaciones que obviamente se pueden dar en cualquier momento, no ahora con la pandemia, se pueden dar en unos años, otra situación inesperada, y es súper importante porque ahora que estamos bien, gracias a Dios, ahora que tenemos buena salud, que podamos empezar a planificar todo lo que es nuestra vida financiera, proteger a nuestra familia. Quiero mencionarles un poquito sobre estos temas, un detalle de los últimos días, esto es básicamente al 19 de octubre, la cantidad de fallecidos que tenemos en nuestro país, 2.574 personas fallecidas, y cuántas personas han sido indemnizadas en la parte de seguros de vida. De esas 2.574, señores, solamente 535 estaban aseguradas. Las indemnizaciones han sido en total arriba de los 10 millones de dólares, y esto quiere decir que es una cifra muy alarmante. Solamente el 20% había hecho una planificación financiera y familiar. Entonces, con esto, obviamente, pues también confirmamos de que es súper importante de que hagamos una proyección, porque gracias a Dios es muy lamentable pues todos los fallecidos que hemos tenido, pero gracias a Dios por lo menos estas familias van a poder seguir manteniendo esa de familia, pues les daba con lo que es su trabajo. Y me gustaría que a modo de conciencia de cada uno podamos respondernos estas preguntas que para mí son muy, muy importantes. Son preguntas que también yo le hago a los clientes, pues
que me buscan para darle la asesoría financiera y familiar, es si nosotros ahorramos, porque recomendablemente es ahorrar entre un 7 a un 10% de nuestros ingresos mensuales. Si nuestra cuenta bancaria está resistiendo ahorita, alguno pues que esté desempleado, lo que es la situación que está pasando. ¿Cómo nos hemos imaginado nuestro retiro? Si ya tenemos la educación de nuestros hijos planeada, si se siente usted seguro ante cualquiera de estos imprevistos antes mencionados. Estas preguntitas se las dejo aquí para que ustedes puedan analizarla, de que es súper importante que ustedes puedan tener, por ejemplo, un panorama de la situación actual de ustedes, de manera personal, de su situación financiera, y puedan obviamente pues prever todo lo que son estas situaciones que puedan pasar. Prever es el secreto de una vida tranquila. Siempre me ha gustado esta frase, porque realmente un producto de protección y planificación financiera y familiar como objetivo brinda eso, o quiere brindar eso, lo que es la tranquilidad de que usted no tenga que preocuparse si en caso tal llega a pasar cualquiera de las otras situaciones antes mencionadas. Yo hace una semana, yo estoy ahorita en Suiza, no he podido viajar a Panamá, y estamos en el cambio de clima, y me empezó a dar una gripe por el cambio de clima, pero apenas tú empiezas a estornudar, de una vez te asustas y piensas como en el COVID, ¿no? Gracias a Dios no era eso, era solamente pues un tema por el cambio de clima, pero en ese momento me dije, ok, en la parte de salud estoy protegida, si Dios lo quiera, pues el hospital y demás, tengo una protección. Por ejemplo, si Dios lo quiera, pues llego a fallecer, yo sé que mi familia va a estar bien, mi hijo va a tener su educación paga, mi mamá va a estar bien, mis hermanos van a estar bien. Entonces, claro, en ese momento piensas en, ni Dios lo quiera, no te quieres enfermar, no quieres que eso te pase, pero dices, ok, si eso llega a pasar y ni Dios lo quiera, ocurre lo peor, yo voy a estar tranquila porque ya he podido prever lo que es esta situación con una planificación financiera y familiar. Entonces, proteger nuestra familia, proteger nuestro patrimonio. Invierta ahora que estamos a tiempo, señores, estamos a tiempo de poder hacerlo. Ahorrar para estos momentos inesperados y asegurarnos una vida tranquila, que podamos viajar, podamos disfrutar de nuestra vida y que después de nuestro retiro, después de nuestra edad de jubilación, no tengamos que estar como trabajando, trabajando y trabajando. Hay algo que a mí me llama mucho la atención de la cultura europea, sobre todo acá en Suiza, donde estoy también residiendo, entre Panamá y Suiza, ya que aquí la gente cuando se retira tranquila y se retira feliz. La gente se retira a los 65, 67 años con una excelente planificación de retiro. O sea, por ejemplo, mi suegra está retirada, se retiró el año pasado, y yo siempre le digo que ella nunca tiene tiempo porque ella se la pasa viajando. O sea, ella siempre está viajando, se va un fin de semana para un lado, se va para otro lado. Bueno, con la pandemia no ha podido viajar tanto y también por la edad de riesgo, pero ella me dice, yo estoy disfrutando mi jubilación, yo no tengo que preocuparme por nada, ya yo, por ejemplo, tengo mi casa paga, ahora lo que a mí me toca pues es disfrutar, y cuando vengan los nietos, pues disfrutar a mis nietos y no tener que preocuparme por absolutamente nada de lo económico hasta que Diosito pues me mande a llamar. Y ella, conversando con ella, tips y demás, para conocer también un poco más de cómo se planifican ellos, ella empezó a planificarse desde que ella tuvo su primer trabajo a los 23 años. Y ahorita tiene como 67 ya, más o menos. Excel, disculpa que te interrumpa, por aquí tenemos una preguntita de Darlenis. Que referente al ahorro que estabas hablando sobre un porcentaje, ¿no? Darlenis consulta si ese 7 a 10% es del ingreso neto. Sí, del ingreso neto tenemos que sacar de un 7 a un 10%. Porque obviamente cuando nos reunimos con el asesor, por eso es que se hace el ADN. Porque cuando se hace el ADN, nosotros
o el cliente nos da toda la información de cuánto gana, por ejemplo, si tiene 1 o 2 trabajos, si tiene también otros ingresos, producto de algún tipo de inversión que tenga, si tiene algún rendimiento de eso. Entonces, en base a eso se hace un análisis de necesidades, que es el ADN, y en base a eso el cliente tiene que sacar de un 7 a un 10% para su ahorro. Y eso obviamente hay muchos otros factores. Si tiene hijos, hijos en escuela privada, cuánto paga por la educación de sus hijos mensualmente, cuánto gasta mensualmente en luz, cuánto gasta mensualmente en agua. O sea, es todo, señores, todos, desde la A a la Z, todos. Entonces, el más mínimo detalle es súper importante que al momento de reunirse con su asesor, usted pueda darle toda esa información para poder entonces, junto con el asesor, buscar un plan o un plan de acción, obviamente, hacer un plan de acción para que pueda, según el objetivo que usted tenga, si quiere ahorrar para el retiro, o si quiere ver la educación de sus hijos, o si quiere prever el día de mañana que le llegue a faltar a su familia. O sea, esas cosas para diferentes necesidades hay diferentes propuestas o diferentes productos en el mercado. Erixel, una consulta mía propia. ¿Desde qué edad puede una persona iniciar su planificación y si es necesario, pues, tener, como quien dice, un trabajo, digamos, fijo, ¿no? O tener un ingreso fijo para de pronto poder aplicar a esta planificación, o hay algún tipo de no sé, de pagos o algún tipo de arreglo de pronto si la persona quiere tomar la planificación, pero no tiene, digamos, un trabajo fijo. Ok. Tú me hablas en el sentido de las personas que son independientes. Sí. Ok. Yo soy independiente. Yo soy independiente y yo empecé a hacer mi planificación a los 18 años. O sea, hace 11 años empecé a hacer mi planificación financiera y familiar. Realmente es importante, claro, que tengamos lo que es un ingreso, porque obviamente es algo, tenemos que ser constantes en nuestro ahorro para poder que eso rinda, porque eso es un rendimiento que vamos a ver al final de nuestro, por ejemplo, si es en la parte de retiro, que vamos a ver al final de nuestro retiro un rendimiento. Obviamente las personas independientes pueden planificarlo y con más razón, porque hay muchas personas independientes que no cotizan en el Seguro Social. Y ni qué hablar del Seguro Social, porque en Panamá, dentro de un par de años, eso ni siquiera, lastimosamente, va a existir. O sea, yo como independiente en Panamá, todo, señores, todo lo tengo a nivel privado. Mi seguro de salud, mi hipoteca de mi casa está respaldada con privado. Por ejemplo, el día de mañana que me vaya a retirar, también está de manera privada. O sea, yo todo lo he previsto desde los 18 años. Incluso mi primer plan de protección financiera y familiar en esa parte, en ese objetivo que quería el día de mañana que llegase a tener hijos, lo hice yo a los 18 empezar a ahorrar para lo que es mi retiro. A los 19 hice un ajuste, después de un año, hice un ajuste para cuando me comprara, mi primera hipoteca. Me la llegué a comprar a los 21 años. Y a los 21 años, a los 20 quedé embarazada, a los 21 nació mi niño, de 20 para 21, y a los 20, cuando yo quedé embarazada, yo hice una revisión de mis planes de protección y planificación financiera y familiar, y lo que hice fue, ok, voy a ser mamá, necesito prever que si ni Dios lo quiera le llego a faltar a mi hijo de manera prematura, que él quede bien. Empecé a prever, empecé a informarme también, obviamente, por mi trabajo, por ejemplo, cuáles eran los costos de colegiatura en ese momento, más o menos empecé a calcular cuánto podría ser dentro de 18 años, o sea, todas esas cosas empecé a ver en ese momento, porque también como asesora me toca también tener esa información, pues, para muchos de los clientes. No sé si contesté a tu pregunta, pero realmente entre más rápido, señores, empecemos, es mucho mejor para tener un mejor rendimiento. Sí, gracias, Erixel. Todo claro. No sé si alguien más quiere hacer una preguntita referente hasta donde ha expuesto pues Erixel, o todo está bien, todo está claro. Bueno, por el chat por el momento no tenemos ninguna otra pregunta. Ok. Antes de
ir a la recta final de la presentación, quiero hablarles pues un poquito también del tema de la planificación. Muchas personas hoy en día, cuando escuchan la palabra seguro de vida, se espantan. Señores, la forma más fácil, accesible y segura de en Panamá planificar lo que es un retiro, proteger a nuestra familia, proteger nuestras inversiones, como por ejemplo hipotecas. Si queremos, tenemos un sueño por ejemplo, un viaje que queremos hacer, una inversión que queremos hacer, si queremos prever, ni Dios lo quiera, si nos llega a pasar un accidente, una enfermedad y quedar con una invalidez en el momento en que lleguemos a quedar sin trabajo, etcétera, 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 son los seguros de vida. No le tengan miedo a eso. Tal vez por muchas experiencias anteriores, pues la gente le tenga como un poquito, las personas tengan como un poquito de miedo, pero no hay que tenerle miedo, porque es la forma más accesible, es la forma segura en Panamá, hay muy buenas aseguradoras en Panamá, y no solamente el seguro de vida tiene que ver con muerte, el seguro de vida protege a la familia como principal objetivo, pero también le brinda a los clientes la posibilidad de poder planificar de manera temprana, segura y efectiva lo que es su retiro privado, un complemento para su retiro privado. Quiero mostrarles este videíto que es cortito, de 2 minutos, que me llamó muchísimo la atención, y también si tienen más preguntas pueden ir anotándolas en el chat y al final se las voy respondiendo después que veamos este videito. Esta es la historia que cambió mi vida. Un muchacho que tenía en ese tiempo 22, 23 años. Él me compró un seguro de vida. Y un día recibo una llamada del teléfono de este muchacho. Le contesto el teléfono: el señor Rodolfo, yo no soy tal persona, soy la mamá. Tú eres la persona que le bendice el seguro a mi hijo. Te quiero decir que mi hijo falleció. Y quiero saber si la póliza está activa. Al momento de una persona fallecer, hay un gasto económico, ya sea tarjetas de crédito, deudas. Los gastos de simplemente enterrar a una persona son muy altos. El hecho de que una persona deja a sus hijos huérfanos, eso quiere decir de que esa responsabilidad la va a tomar la hermana, el hermano, el papá, la mamá de esta persona que falleció. Mi mundo se cayó, mi corazón se cayó al suelo. Mis piernas empezaron a temblar, no lo podía creer. Era la primera vez que yo tenía un cliente que había fallecido. Permítame, señora, y voy a ver la computadora y exactamente la póliza estaba activa. Si eres un hispano, tú sabes que usualmente no hablamos de seguros de vida en la familia. Es un juego que llevamos hasta que alguien fallece o se enferma y nos damos cuenta de la importancia de tener un seguro de vida. Y pienso que todo el mundo entiende lo que significa un seguro de vida, todo el mundo sabe la importancia, pero mucha gente desafortunadamente no tiene la información y no sabe con quién ir. La verdad es que no entendemos cómo funciona y al no saber utilizarlo, no estamos en este momento transfiriendo riqueza, sino que estamos transfiriendo pobreza de generación a generación. Y finalmente sabemos que este tipo de información no va a llegar a nuestra comunidad, a menos que nosotros tomemos la decisión de poder explicar qué tan importante realmente es. Yo cuando estaba chiquito, mi papá nos iba a Michoacán y él nos decía antes de cualquier viaje, me decía: mira, mijo, nosotros somos aseguranza de vida. O sea, si un día nos viene a pasar a nosotros, ustedes van a recibir una herencia para que ustedes no sufran si un día nos viene a pasar. Él nos decía: mi responsabilidad es que ustedes tengan un mejor futuro. A veces aseguramos nuestro teléfono, aseguramos nuestra casa, aseguramos nuestro carro, aseguramos todo. Pero es increíble cómo a veces se nos olvida asegurar nuestra vida, nuestra familia, la persona que más queremos. Si yo fallezco a la edad de 24 años, a la edad de 30 años, y yo no estoy ahí para mis padres, yo quiero dejar algo para ellos. Y eso fue la oportunidad que me dio el seguro de vida. Yo como padre ahora sigo el mismo ejemplo y dando la misma oportunidad a mis hijos. Si un día algo me va a pasar a mí, que mis hijos sepan que papá, Alejandro Aguilar, siempre los va a cuidar. Aunque no esté en este mundo, mis hijos van a tener un futuro. Bueno, y para finalizar, señores, como aquí el video lo dice, pues el seguro de vida
Yo siempre lo he definido y pues muchos de mis clientes también lo ven de esa manera como un legado de vida. Es la herencia que le dejamos a nuestros hijos, es la tranquilidad que ellos van a tener, que aunque nosotros no estemos de manera presencial, por lo menos hemos pensado y hemos hecho una planeación para su educación en caso tal de que lleguemos a faltarles de manera prematura. Un seguro de vida, señores, también es tener la tranquilidad de que estamos guardando ese dinerito para poder disfrutar nuestra vejez tranquila. Un seguro de vida es planificarnos, señores, para esos sueños que nosotros tenemos. Esa primera compra de vivienda, ese viaje que queremos hacer, si Dios lo quiera, pues un accidente o una enfermedad de manera temprana nos deja inválidos, que no podamos más nunca levantarnos de una cama. En esa situación extrema, imagínense cómo hace una persona que no ha preveído de manera temprana estas situaciones que puedan pasar, porque no estamos exentos de absolutamente nada. Muchísimas gracias de verdad por la oportunidad, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Estoy muy agradecida y muy contenta de poder compartir con ustedes